Ok, listo. Bien, pues el curso vamos a tratar que sea, como les comentaba, lo más enriquecedor posible. Traemos temas muy importantes a tratar, a conocer. Veo que somos más de 40 participantes, entonces, bueno, no nos va a dar ahorita tiempo para presentarnos y todo lo que yo acostumbro a hacer en mis cursos, pero por aquí Fernando me mandó una especie de una guía de lo principal que podemos abordar para el tema de lo que es las tensoestructuras y la arquitectura textil. Si bien les comentó Fernando, efectivamente nuestra empresa ECO, que es la principal marca que manejamos en México y Latinoamérica, asimismo una firma que capacitamos, hacemos cursos internacionales que tienen más de 60 horas en línea, otros con plataforma Moodle, y esos cursos estamos ahorita realizando para la empresa LDM en colaboración con ellos, es para conocer las aplicaciones y los mejores materiales que podemos colaborar en cada uno de los proyectos que ustedes como profesionistas en esta rama pueden a su vez ofertar a sus clientes y pues conocer más de lo que maneja en este caso LDM en conjunto con nuestra participación como capacitadores en esta rama. Bueno, aquí un poquito de nuestra formación como empresa ECO. ECO pertenece actualmente a la Asociación Internacional de Membrane Architecture, es la AMA. Es una asociación que está empezando a agarrar bastante fuerza y auge en toda Europa, y actualmente nuestra empresa pertenece y es la única empresa actualmente que en México representa lo que es AMA. Un poquito de historia de la arquitectura textil. Quizá todos o algunos de ustedes conocen al ingeniero arquitecto Frei-Otto, que en este caso fue el precursor de la arquitectura textil y de las tensoestructuras, el cual pues tiene los proyectos más importantes en Alemania, que es el Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania, lo cual en aquel tiempo él utilizó mástiles tensados, cables, todo bajo tensión, con conoides invertidos, conos de gran altura, proyectos de crestas y valles, etcétera. En este caso, en aquel tiempo, no existían aún la tecnología de membranas, por lo cual se utilizaban acrílicos, policarbonatos o láminas de vidrio. ¿Sí? Entonces, un poquito ahí del ingeniero arquitecto Frei-Otto, el pabellón alemán para Expo Montreal también, y de los temas básicos también antes de comenzar el tema presentación, hay que revisar las características básicas de las construcciones textiles o tensadas. Y quizá muchos de ustedes lo conocen, quizá otros un poquito más básico, pero hay que saber que lo que estamos actualmente trabajando en esta industria, elegimos este tipo de proyectos porque son ligeros. Hay un libro de uno de mis profesores en Alemania que él llama materiales de quinta generación. ¿Por qué? Porque son elegidos después de metales, piedras, vidrios y concretos. Es como una quinta opción después de estos materiales que son básicos en la construcción. En este caso, los textiles vienen siendo pues de quinta generación. Como tercer punto, únicamente son analizados bajo tensión, es decir, para que no existan fatigas del material y se lleguen a rasgar o a colapsar un proyecto de ese tipo, de esta naturaleza, son analizados bajo tensión en un cálculo estructural. Son formas libres de proyectar. Ya ustedes han visto varios ejemplos en México, en Latinoamérica y en el mundo, donde las formas son inimaginables y son combinables también y se pueden adaptar una forma con otra forma. Son económicos, depende, claro, depende de la forma, depende del material, depende el lugar. O sea, hay muchos factores para poder determinar si son económicos. Claro que a comparativa de algunos proyectos con lámina, acrílico o policarbonato, pudiéramos quizá diferir en la parte económica. Ya como les comento, depende de muchos factores para poder ser económicos a comparativa de esos materiales. Rápida de construcción, efectivamente sí, porque podemos construir grandes claros, grandes volúmenes de metros cuadrados en una sola cubierta, una sola membrana. Sabemos de antemano que los materiales vienen en rollos y a su vez se confeccionan. Ahorita vamos a ver también temas como esos.
se confeccionan y de esa manera podemos elaborar lienzos de grandes masas, de grandes metros cuadrados. Y la posibilidad, adelante. ¿Alguna pregunta? Okay. Y la posibilidad de construcción desde una cubeta pequeña hasta un enorme estadio, grandes edificaciones, pabellones, entre otros. Ahora bien, vamos a adelantarnos a lo que es nuestro curso. Aquí Fernando me solicitó abordar esos temas que veo bastante interesantes y podemos ir resumiendo a los participantes, donde puntos importantes para tomar en cuenta al momento de elegir un material. Y entre ellos, esos puntos, necesitamos ver qué ocupa el usuario. Necesitamos adentrarnos en su mente, en la parte del consumidor, y ver lo que son las necesidades que va a ocupar, en este caso, nuestro usuario, desde el espacio, el uso que se le va a dar al proyecto y la orientación, en este caso, solar, por supuesto, para ver de qué manera va a ser la forma del proyecto. Y de esa manera ya podemos ver cuál es el mejor material que se va a elegir, ya sea desde una malla sombra HDP, que es ese tipo de material, hasta lo que es un material impermeable, como alguna membrana, en este caso las membranas que maneja LDN, que son la marca Satres. La lectura adecuada de la ficha técnica de material, ahorita vamos a ver también una lectura adecuada de cómo hay que elegirlo, y el tipo de membrana que se caracteriza, perdón, desde un tipo 1 hasta un tipo 5, también ahorita vamos a ver una tablita. La garantía contra la utilidad, es decir, la mayoría de las marcas en el mundo tienen garantías que ofrecen de 5, 10, 20 años de garantía. Sin embargo, la vida útil del material dobla el uso, en ese caso de garantía, y el tema de la vida útil depende mucho del mantenimiento de la membrana, ¿sí? Y a su vez también, depende, abordando el tema anterior, de todo lo que dijimos anteriormente, espacio, uso, orientación, ya veríamos si sería un material blackout, es decir, que no entre luminosidad, o un translúcido. Ya depende, pues, el tipo de proyecto que se va a utilizar. Asimismo, depende del uso y del espacio. ¿Sí, adelante? Alejandro Algara, de Geométrica, tiene una... Sí, nada más tenía la duda de si nos vas a compartir esta presentación. Sí, sí, vamos a compartirla. ¿Sí? Por ahí, Fernando, ¿se me puedes apoyar con eso? Ok, sí, claro. Gracias. Sí. Para ver cuántas notas han tomado. De hecho, es una presentación bastante extensa. Sí, gracias. Sí, por nada, un gusto. Asimismo, el tema de la cuestión del fuego, en las fichas técnicas marca cuál es la norma, por lo cual cada material tiene esa característica de retardante al fuego. Hay unos materiales que, por ejemplo, los PVDF, a comparativa de un PTF hablamos de fibra de vidrio, la fibra de vidrio tiene mucho más capacidad de reacción al fuego que un PVC o un PVDF, ¿correcto? Entonces ahí también esa parte en la ficha técnica vienen las normas, por lo cual hay que saber cuál material elegir en cuestión del fuego. Sobre todo cuando son proyectos cerrados, es bien importante este tipo de normas y tipo de reacciones al tema del fuego. Y por último, el tema del costo. El tema del costo, bueno, no puedo ejemplificar al 100%, ya que depende mucho la región, depende mucho la economía de cada país. Sin embargo, podemos colocar en una tabla perfectamente, decir, tipo material tal, con tal forma, puede ser tanto costo metro cuadrado en dólares, contra tipo 5, precio material y tipo de forma, tanto por metro cuadrado en dólares. Es un tema que podemos ejemplificar. Sin embargo, puedo repetir, depende mucho la parte de la localidad del proyecto, la forma y, en este caso, pues, por supuesto, que el país, ¿sí? Aquí, en esta tablita, dice mucho, dice necesidades del usuario. Claro que, en este caso, la luz natural entraría para una membrana translúcida, la elegancia, por supuesto, la termicidad. En la termicidad ahí diferimos un poquito. La translúcida, al momento de que entre luz, es un poquito más caliente que una blackout. Sin embargo, también la mayoría de membranas tienen la parte de termicidad, porque la mayoría también repelen el rayo UV a un cierto porcentaje de los rayos lumínicos, y de esa manera ayuda también a comparativa de la imagen izquierda, que es una lámina de acero o un policarbonato,
que hace efecto invernadero, pues aquí hay una gran ventaja en las membranas, el uso de membranas. La parte ecológica también me atrevo a colocarla, porque la mayoría de membranas también tienen la parte de reciclaje casi a un 90 o 100%. Hay unos métodos de reciclaje, lo cual ayuda también a eficientar esta parte ecológica de los proyectos. Y otra parte importante, también podemos ponerle eco-friendly debido a que en el tema de fachadas textiles o bioclimáticas podemos también ayudar al efecto bioclimático e efecto invernadero para contrarrestarlo en el uso de edificaciones. Voy a permitirme pasar. El tema de lectura de la ficha técnica a elegir. Por aquí me pidió Fernando que nos enfocáramos a esta ficha. Vamos aquí a proyectar un poquito más. Y fíjense bien, en las fichas hay temas rápidos a tomar en cuenta para saber qué tipo de materia tenemos que elegir. Primero, el peso del material, y en este caso aquí, en la Poliplan Architecture, viene que es un tipo 2. Ahorita vamos a ver qué significa tipo 1, tipo 2 o tipo 5. En esa tablita, bueno, viene en otro idioma, por supuesto, y también aquí algunos también en inglés. Y aquí es muy importante tomar en cuenta, uno, el peso, como recomendaciones propias y por experiencia propia. Dos, el tema de la resistencia al rasgado y a la ruptura, que en este caso nos vamos a las fuerzas de urdimbre y trama, donde urdimbre es la fuerza del largo del rollo y la trama es la fuerza del ancho del rollo. Y en este caso traemos, aquí en esta ficha, 4.200 a 4.000 newtons por cada 5 centímetros, ¿ok? En este caso hablamos de la fuerza máxima de lo que tiene esta membrana. Entonces, bien, yo con este tipo de datos, al momento de calcular mi tela en mi software, en este caso usamos el software Double, un software alemán, con ese software determinamos cuál va a ser mi máxima tensión a colocar en mi tela, en mi membrana, y aplico unos coeficientes de seguridad, y con eso me da cuál dato voy a elegir de cuál ficha técnica. Por recomendación de experiencia, decíamos en un curso anterior, ahí con el personal de equipo de Fernando, donde decíamos, ¿sabes qué? En costa o en zonas de huracanes, pudiéramos casi confirmar que mínimo tendríamos que meter de un tipo 3 hasta un tipo 5, debido al tema de las fuerzas de viento, para evitar el tema de rasgados y que nos ayude a conservar este material. Entonces, bien, fíjense, vamos en el primer dato, que es el peso. El segundo sería el dato de la fuerza, ¿sí? Del material. El tercer punto que pudiéramos tomar en cuenta para saber qué tipo de material elegir, la parte de la transmisión de radiación, y la parte lumínica es la light transmission, que necesitamos ver cuánta luz transmite al interior para saber qué tipo de material vamos a elegir. En este caso hablamos de un material translúcido, y así fue un blackout. Obviamente el blackout no deja pasar nada de luminosidad, ¿de acuerdo? Y otro dato importante pudiera también ser, en este caso, la garantía, claro, y la parte del fuego, de ver si este material tiene resistencia al fuego o tiene retardante al fuego. Y en el tema de los años, como comentábamos, tienen unas fichas, tienen lo que son 10, 12, en este caso este material, tiene lo que es 12 años de garantía. La vida útil se puede perfectamente doblar, aquí Fernando lo puede confirmar, en la marca Sater, donde puede perfectamente durar 20, 25 años de vida útil. Y la vida útil depende muchísimo del mantenimiento. Yo, en su caso, como especialista, yo les voy a recomendar que a sus clientes les entreguen, o sea, se trata de que esos cursos hagamos de manera más profesional posible, a los clientes concientizarlos y darles una especie de bitácora de mantenimiento, es como en nuestra empresa lo hacemos, una bitácora de mantenimiento, donde le digamos, mira cliente, efectivamente la ficha técnica del material te dice 12 años, ¿sí? La vida útil se puede doblar perfectamente a 20 y 25 años. Sin embargo, ahí va a poner coma, pero también la vida útil puede reducir, ¿sí? Puede reducir menos de la garantía que ofrece el material. ¿Y eso en qué consiste? En que esté bien colocada la membrana y que esté bien instalada, y aparte que en esos 12 años tenga sus mantenimientos periódicos ese tipo de cubiertas.
Ustedes van a preguntarme, oye Samuel, pero ¿de qué manera le damos el mantenimiento óptimo o cómo recomendamos al cliente darle ese mantenimiento óptimo a nuestros proyectos? Bueno, igual voy a comentar, depende mucho del proyecto. Le vamos a poner dos ejemplos bien rápidos. Tenemos un parabólico hiperbólico de 4 puntos, 2 arriba, 2 abajo, ¿sí? Y tenemos únicamente sujetado con cables y tensores. Entonces, a comparativa, ese proyecto que tenemos muy poca estructura metálica, y si comparamos con una cubierta donde es como la lámina donde está comparada la lámina con la membrana, ahí tenemos más estructura de agarre. Bueno, la de 4 puntos llevaría mucho más mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Limpieza en ambas. Hay que tener una limpieza de por lo menos una vez por año. El tema de revisión de puntos de anclaje, lo que son las placas de sujeción, lo que son los cables de sujeción y lo que son las placas de agarre, revisar que no haya corrosión, que no haya desprendimiento de algún tornillo, que no haya algún rasgado de la membrana en los puntos de anclaje y que alguna membrana también dentro de lo que es la buchaca, no sé cómo le llaman en Latinoamérica, o bolsa que agarra el cable en las orillas, en lo que técnicamente le llamamos catenarias o orillas de las velarias, revisar que no haya algún desprendimiento de cable con membrana. Esto pues inmediatamente darles una solución para que no haya algún desgarro, ¿sí? Y básicamente la revisión en general de que no haya algún desprendimiento, alguna rotura en la membrana. De esa manera es un diagnóstico general para poder decirle al cliente si ya ocupa algún mantenimiento y por regular, pues yo optaría un mantenimiento general una vez por año. Y en la que lleva arcos, que lleva más estructura metálica, quizá el mantenimiento puede ser más bajo, ¿sí? Pues trae más bajo costo, porque traen más puntos de anclaje o más sostén, la parte del soporte de la estructura metálica hacia la membrana, ¿sí? Así más o menos a grandes rasgos, el tema de mantenimientos y cómo poder hacer válidas estas garantías. Y sobre todo una cosa importantísima, las marcas les van a preguntar a sus clientes, o en este caso al instalador, oye, ¿llevas alguna bitácora de mantenimiento en esos 12 años? Vamos a suponer que la membrana se rompe a los 11 años, o 10 años en este caso, antes que vence la garantía. Las garantías, la marca les da que, por ejemplo, al primer año les cubren el 100% de la garantía. Las marcas, diferentes marcas, lo manejan de diferente manera. En Sattler, si aquí Fernando nos puede ampliar un poquito más, para que sea un poquito más enriquecedor esta lámina, primer año hasta el 12º año se va reduciendo el porcentaje a recuperación de material. Entonces, no sé, Fernando, si nos puedes aquí enriquecer un poquito de lo que consta la garantía de cada material Sattler. Sí, normalmente yo he visto, bueno, me ha tocado ver garantías de otras marcas, competidores de Sattler, y normalmente todos son garantías limitadas, le llaman, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí abrí un documento de la membrana Atlas de Sattler, que tiene, según Sattler, tiene 15 años, pero en su carta de garantía, los primeros 3 años dan el 100%, ¿no? El cuarto año es el 80%, el quinto año el 70%, va bajando, hasta el 15º año es un 10% lo que van a cubrir. Y claro, pues tienen cláusulas, ¿no? Tienen que ver si la instalación, o sea, en realidad la fábrica, lo que me ha tocado incluso anteriormente que manejábamos otra marca, Dixon, o que hemos manejado también con Gale Pacific, que dan una garantía de 10 años. Lo que las fábricas buscan es asegurarse de que el material, determinar si el material falló o no falló, ¿no? O fue otra cosa externa. Entonces, y lo que me toca ver es que muchos clientes
y más los clientes de nuestros clientes, es decir, el usuario final, lo primero que ponen para decidir algo son los años de garantía. Entonces, a veces nos toca a nosotros como comercializadores lidiar con eso para poder convencer a un cliente que una membrana que tal vez tenga, por decir, esta que está en pantalla, 12 años, pero que el tejido es más fuerte que X u otra membrana, va a tener mayor desempeño y va a ser una mejor elección, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que lidiamos día a día, ¿no? Con la garantía, porque si tenemos una de 7 años, de 10, y, y el cliente nomás tiene en mente que necesito 10 y yo tengo una de 7 años, a veces no hay razón para poderlo convencer, ¿no? Aunque técnicamente podría ser mejor la de 7 que la de 10 años. Eso es lo que he visto en cuanto a las garantías. Y bueno, la de Sattler, en específico la de la membrana Atlas, que no es esta misma que está en pantalla, así lo manejan. Y otras marcas, he visto las cartas de garantía y lo manejan muy similar, ¿no? Gracias, Fernando, muy amable. Efectivamente, Fernando aquí acaba de comentar algo importante, el tema de lo de la fuerza del tejido. Aquí lo señalé en rojo. Más allá de que el cliente se deje llevar nada más por los 12 años de garantía del material, hay que ver cuestiones más adentro, ¿sí? más importantes, sobre todo el tema de las fuerzas. El momento de las fuerzas, pues eso le da mayor estabilidad al proyecto a la larga. Es decir, que una membrana con el tiempo, a la elongación, porque sabemos de antemano que son materiales flexibles, a la elongación, a lo mejor comparamos con otra membrana, quizá una membrana va a tener mayor elongación que otra a los 10 años de haberse puesto de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces, la garantía, como les voy a repetir, la garantía se puede perfectamente doblar en la vida útil, pero depende mucho, lo acaba de comentar Fernando, la forma de instalación, que sea adecuada, la forma del proyecto, el mantenimiento. Yo aquí agregaría mucho, nuevamente, llevar de preferencia a una especie de bitácora con registros, en el caso con sus clientes, para poder determinar esto. En su momento, hace años, nosotros tuvimos un caso muy importante en nuestra empresa, donde la garantía del material en aquel tiempo eran 7 años, y me dicen, oye, van apenas 6 años y una parte de la membrana aquí ya se está desprendiendo. Le digo, oye, es que no se le ha dado ni un solo mantenimiento a lo largo de los 6 años a esta membrana y se les hemos estado ofertando y ustedes no han querido darle mantenimiento. Entonces, es un tema muy importante a tomar en cuenta para que ustedes como empresas también se protejan, para decirle, oye, aquí tengo una bitácora donde te mandé oficios, te mandé un correo, te mandé un comunicado donde ya es necesario darle mantenimiento a tu proyecto, y esta parte es sumamente importante al momento que ustedes ejecutan cualquier tipo de proyecto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Correcto. Bueno, aquí hay esta tablita, básicamente diferenciamos el tema de los tipos de membranas. Sí, adelante. Samuel, hay unas preguntas aquí que mandaron por texto. Por ejemplo, Andrea Arriaga nos pregunta. Como tengo la pantalla en grande, ¿puedo ver las preguntas? No, yo te digo, yo los leo. Sí, adelante. Pregunta Andrea, ¿qué se utiliza para limpiar la membrana? ¿O qué se recomienda? ¿Qué podemos recomendar? Ok. ¿Qué recomendamos para el tema de limpieza de membrana? El tema de membranas, lo que es membranas y HDP, la malla HDP, básicamente en limpieza es jabón no abrasivo, ¿sí? Líquido, básicamente eso, no meter ningún químico para que no nos vaya ahí a arrebatar las capas de lo que es el laqueado, lo que protege el rayo UV o el antión. Básicamente sería eso, así y con un cepillo suave para el tema de lavado, y el chorro de agua con una aspersora a chorro abierto para que no sea directo y no vaya también a maltratar lo que es nuestra protección de membrana. Siguiente, Fernando. El mantenimiento se realiza con el personal apoyando directamente sobre las membranas o desde equipos alzahombres.
creo que se refiere a algún una grúa. elevador, algo de grúa o algo así. Sí, sí. Mira, todo depende el tema igualmente, el proyecto. Vamos a suponer, bueno, ok, el tema hay que colocar cuerdas de vida, definitivamente, lo que son líneas de vida, en este caso se llaman. Por ejemplo, si fueran arcos, bueno, se colocan cuerdas de vida de lado a lado para realizar la maniobra y depende mucho el tiempo que tenga la membrana expuesta al sol. Si, por ejemplo, hablamos de una membrana que tiene garantía 7 años y tiene apenas expuesta 3 años, yo creo que sin problema la gente puede apoyarse directamente en la membrana, pero siempre con sus líneas de vida. Líneas de vida hablamos de meter cables de lado a lado, eso ya incluso se puede hacer un tema de certificación de alturas, donde se ponen las líneas de vida, la gente se ancla en las cuerdas de vida, por si de repente en algún caso la membrana llegara a tronar, no haya algún accidente fatal. Ahora bien, claro que de preferencia, por mayor seguridad, sería con algún elevador, alguna grúa Jenny, le damos acá en México, no sé cómo se llaman allá, alguna canastilla con alguna grúa, y en este caso, pues la gente pueda desde distancia lavar con cepillos, pues con darle un brazo ahí largo, ¿no? Para limpieza y evitar este tipo de accidentes. Pero voy a repetir, todo depende del tiempo que tenga instalada la membrana. Si hablamos una membrana de apenas de un año, sin problema, ¿no? Se pueden apoyar en ella. Si hablamos una membrana que ya quizá pasó su tiempo de garantía, yo optaría por colocar canastillas o si hay estructura metálica, pues sobre todo eso se puede también apoyar con sus líneas de vida. ¿Sí, alguna pregunta más, Fernando? Listo por el momento. Okay. Sí, muy bien, gracias. Sí, igual podemos hacer esa dinámica. Alguna pregunta que tengan, ahí la vamos poniendo en el chat. Fernando, me ayudas tú a leerlas y yo las contesto, ¿te parece? Para hacer esa dinámica. Sí, claro. Ok, aquí la tablita esta señala el tipo de membrana, desde un tipo 1 hasta un tipo 5, y en este caso es en base a la guía del Eurocode, que es el código europeo. En este caso, la guía de diseño, pues determina, digo, no es así un tema de ley en México en este caso, donde el tema del tipo 1 va a pesar forzosamente 720 gramos en metro cuadrado, porque tenemos membranas, en el caso de Satres, donde pesan 690 gramos, otras más, otras menos, y entran dentro de la categoría tipo 1, ¿sí? Otras incluso un poquito más pesadas y entran aún en la categoría 1. Pero es una guía, es una tablita para que más o menos tengamos la noción de qué tipo de membrana entra y en qué categoría, del tipo 1 hasta el tipo 5. El tipo 5 pues viene siendo la membrana más pesada, donde hay de 1500 gramos, hay de 2000 gramos, 2 kilos en este caso, y entonces es una guía nada más para tener determinado cuánto pudiéramos ahí entrar en qué categoría, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán, oye, y el tema de cómo elegir desde el tipo 1 al tipo 5, voy a repetir, y es la tabla anterior. Tiene mucho que ver qué tipo de proyecto, la fuerza que se va a utilizar para el tipo de proyecto, y con eso ustedes pueden determinar al cliente si le van a dar por elegir una tipo 1, un tipo 2 o tipo 5. Ya depende de qué tipo de proyecto, depende de la fuerza, depende del diseño, depende del peso, depende de cuánta estructura van a meter, depende si es blackout o es lúcido, porque incluso viendo con un equipo de LDM, con Fernando, bueno, en este caso lo vi con Omar, que es un agente también de ventas aquí de México, LDM, estaba hace unos 3-4 días, me hizo una pregunta técnica, dice, oye Samuel, tengo un cliente que quiere poner un proyecto, pero no sabe qué tipo de proyecto meterle para tipo de este diseño. Eran unos paraboloides hiperbólicos sencillos, de 4 y 5 puntos, y decía, oye, es que no sabemos si meter blackout o meter translúcido. Y resulta que el translúcido tenía más fuerza que el blackout, ¿sí? En el tema de lo que es la parte del tejido. Quizá ustedes pensarían, no, un blackout es más fuerte. Y no, realmente el blackout tenía una fuerza menor al translúcido. Entonces todo depende, pues, ahí la ficha es importante saber leerla. Por eso ahí tocamos el tema de cómo saber leer las fichas técnicas, ¿de acuerdo? Aquí es una imagen microscópica para ver cómo está compuesto nuestro tejido y ver lo que es la urdimbre y trama. Urdimbre, hablamos de largo,
del largo del rollo y la trama hablamos del ancho del rollo. Y aquí en este caso se ve una imagen microscópica de cómo es el tejido, cómo se entrelaza y lo que son revestimientos. Obviamente el revestimiento son varias capas. Tiene el revestimiento, tiene su acabado, está lo que es el anti-low, que es el anti-hongo, está el retardante al fuego, la parte de acabado último, que es para el tema del contra rayo UV, contra el sol. Y hay que también ver cuál es el derecho y el revés, en este caso también de materiales, porque luego podemos colocarlo de manera equívoca en el proyecto y resulta que después de la parte que tiene que ir hacia abajo la colocamos en la parte de arriba y por ende, pues el rayo UV, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Hay algunas incluso que lo que es el derecho o el revés no importa, en ambos lados tienen los mismos acabados, esa parte pues depende de cada fabricante también, ¿sale? En datos técnicos, aquí la parte pues garantía contra vida útil. Esta tablita quise compartírselas, donde en este caso dice datos técnicos, material, y comparamos desde una lámina, una malla de sombra, lonas, membranas, si son térmicos, si son de rápida instalación, el mantenimiento, la cuestión visual, el costo, la luz natural y ecológico. Aquí, bueno, igual la ven con calma, pero es una comparativa que en este caso comparamos desde la lámina hasta la membrana. Ejemplos, bueno, creo que ejemplos, ahí tenemos varios ejemplos realizados. En dado caso, nuestra empresa hemos ganado a la fecha 3 premios internacionales. Somos una empresa que estamos ahorita promoviendo la capacitación a nivel nacional e internacional. Hemos tenido alumnos desde Barcelona, de Texas, varias partes de Latinoamérica, de México. Y pues en este caso tenemos ya algunos proyectos realizados a nivel México, aún nada más México. Y realizamos ingenierías completas, cálculos y lo que es también asesorías. Aquí algunos ejemplos de lo que hemos hecho en una empresa, algunos son nuestros, algunos no. Como este, pues fue un proyecto sencillo, la estructura metálica no la diseñé yo, pero sí la calculamos nosotros, el cliente me pasó el diseño de la estructura metálica, la calculamos y ya colocamos ahí la tela en este caso. Fue un cono, la parte del medio grande, y los demás unos arcos simples para colocar como cubierta de membrana tensionada. Aquí algunas imágenes del proyecto, las imágenes más, algunas cubiertas. Ahora hay que diferenciar tenso de estructuras y cubiertas tensadas. Esta imagen actual, yo les comento que es una cubierta tensada y no una tenso de estructura. Una tenso, hablamos de lo que son cables, lo que son pacas sándwich o relingas, un término también técnico, que lleva catenarias, lleva sus sujetadores, lleva tensores, etcétera. Y una cubierta es cuando ustedes agarran la tela tal cual y la soportan sobre una estructura metálica que tiene varios arcos, varios soportes. Y tenemos que recordar una cosa: una tensoestructura es un elemento, un término técnico, en el cual debemos tener lo menos de elementos rígidos posibles y poder tener lo más, en este caso, mayor parte de membrana sin elemento, lo menos posible de elementos rígidos posibles. Esa sería una tensoestructura, donde funciona bajo equilibrio, con las fuerzas, con los cables, con la membrana, y la membrana viene siendo parte del sistema estructural del proyecto. Y la cubierta es un ejemplo como este: mayor parte de estructura metálica rígida y nada más llegamos y cubrimos, ¿ok? Esa era una cubierta tensional. Aquí algunas imágenes más. Debemos tomar en cuenta, aquí un tema importante, que las membranas tienen que tener este tipo de acabado, es decir, que sea completamente tensionado, para evitar el día de mañana alguna fatiga, o en este caso fatiga le llamamos al cansancio, claro que es la palabra, de que la membrana tenga alguna arruga y de esta manera pueda incluso el día de mañana poder colapsar, cuando tenga acumulación de agua, granizo, nieve, etcétera. Algunos ejemplos más, también en bodegas, algunos conos. Por ejemplo, esta cubierta que se ve aquí trae pocos elementos estructurales, aunque se vea algo robusta, trae únicamente en lo que es un claro de 40 metros, aquí son 40 metros aproximadamente, trae 40 metros de luz y de arco a arco
trae aproximadamente 14 metros y únicamente lleva soporte en las orillas y al centro. Toda la parte del resto viene siendo, funciona con la tela, básicamente, ¿sí? Y esta sí es una cubierta tensionada, donde tiene bastantes elementos estructurales rígidos y está nada más cubierta, y esta de igual manera. Aquí lo que se hizo fue cambiar únicamente policarbonato y metimos membrana, en este caso para contrarrestar el efecto invernadero. Aquí igual sí funciona como una tensoestructura, tenemos poca estructura metálica y tenemos claros importantes de membrana entre una y otra. Otro ejemplo, un instrumento, ejemplos también de tensos. En este caso son pocos elementos estructurales. Tenemos únicamente 3 arcos, como se ve tal cual la imagen. Tenemos unos mástiles a las orillas y de esta manera jalamos todo el sistema completo para que pueda tener ese equilibrio y buscar esa parte adecuada de qué tipo de cable meterle, qué tipo de tela meterle y los elementos rígidos también posibles a colocar, al igual que la cimentación. Si metemos zapatas aisladas, zapatas corridas, pilotes, pilas de cimentación, etcétera. Eso ya lo metemos mucho el tema de cálculo estructural. Aquí unos ejemplos más de cubiertas, de tensos, algunos ejemplos de mediasombras para almacenes, fachadas textiles o bioclimáticas. Igual aquí ejemplos donde es un estadio en Alemania, con lo que es, en este caso tiene PVDF en la parte superior y la parte inferior tiene una mesh para cubrir lo que es la estructura metálica, y al final tiene también vidrio templado. Recordemos que este tipo de proyectos se pueden combinar acero, madera, aluminio, vidrio, mesh, HDPE, PVC, PVDF, ETFE, diferentes tipos de materiales. Aquí en el caso con Melef, maneja la mayoría de productos PVDF, que es un material muy flexible y fácil de utilizar, al igual también que de confeccionar. Aquí son igual ejemplos de fachadas textiles, bioclimáticas, fachadas textiles. Aquí hay un tema importante, es el tema del fuego. El tema del comportamiento del fuego es importante tomar en cuenta, como les comentaba, donde, por ejemplo, en espacios cerrados, hay que saber utilizar qué tipo de material poder utilizar para evitar algún accidente y alguna cuestión fatal, ¿de acuerdo? Aquí son igual imágenes que les voy a pasar de manera un poquito rápida para que ya lo vean ustedes con calma en sus oficinas o sus casas. Y aquí es un comportamiento de un ejemplo de un proyecto, de cómo se va comportando con el tiempo en el tema de un origen de un fuego. Y al final, pues la membrana se abre completamente, que es lo que incluso buscamos, que se abra para que los humos salgan y en este caso la gente no se vaya a intoxicar, ¿de acuerdo? Ahí sería un ejemplo del tipo de telas. Y bueno, brincamos. Aquí esta imagen quise ponerla para ejemplificar costos. Por ejemplo, voy a señalar este tipo de cubierta, donde tenemos un poquito más severa de acero y la membrana pues funciona como una cubierta. En este caso, esta cubierta sería quizá un poquito de menor costo, ¿sí? Menor costo de mantenimiento. Al momento de colocarla, pues acero se ve que es bastante acero, por lo tanto, pues también el tema del costo ahí va a variar, porque tenemos bastante estructura metálica, a diferencia de este proyecto. En este proyecto tenemos muy poco acero, ¿sí? Tenemos un poco acero, y tenemos lo que son unos grandes paraboloides hiperbólicos. Aquí en este caso es un proyecto que ganamos un premio internacional y le colocamos comercial 5, el producto que maneja la empresa LDM, y en este caso este proyecto pues tiene poco acero, el mantenimiento quizás sea un poquito mayor por el tema de revisión de cables y anclajes de cada una de las puntas de sujeción a este proyecto. En este caso, bueno, es una cubierta pequeña, lleva poco acero, es una cubierta pequeña, el mantenimiento realmente no será de bajo costo, al igual también que esta que está por acá, y esta que les pasé el ejemplo anterior, ese que lleva el cono en medio, su mantenimiento básicamente es revisión de puntas, y hablamos que esta cubierta específicamente, estamos combinando esta cubierta con esta.
¿Por qué? Porque lleva catenarias de anclajes, hay que revisar los anclajes de catenarias, y aparte lleva combinación de un conoide y lleva combinación de cubierta, ¿sí? Entonces ahí va un poquito combinado, el mantenimiento sería nivel medio, vamos a colocarlo así, ¿de acuerdo? En el tipo de formas de utilizar para membranas hay que tomar en cuenta la protección solar contra la lluvia, detalles constructivos, desagües, formas y patronajes y fabricación y montajes. Vamos a pasar aquí a algunas diapositivas donde el tema del comportamiento térmico, cada una de las membranas da un diferente comportamiento. Si, por ejemplo, colocamos incluso doble membrana, la parte del comportamiento térmico acústico y lumínico va a comportarse de manera muy diferente. Si es una sola cubierta, una sola membrana, una sola capa, bueno, en este caso nada más hay que revisar si es blackout, si es translúcido, la orientación del sol, la forma del proyecto y ver cómo, en este caso, el cliente qué tipo de material va a elegir en base también a su costo, ¿sí? Ahí tiene que ver muchísimo la parte, pues, del tipo de material para poder saber la cuestión térmica, acústica y lumínica del proyecto, ¿ok? Aquí algunos ejemplos más de proyectos. Detalles constructivos, vamos a pasar a esta parte. Detalles, en las esquinas, lo que son básicamente este tipo de piezas, le llamamos técnicamente relingas, para que se acuerden de este medio técnico. Relingas son las placas, ¿sí? Lo que son las placas o platinas de sujeción, placas sándwich. Es como se soporta la membrana y es como tensa al proyecto. Y hay miles y miles de detalles técnico-constructivos que se pueden utilizar para cada uno de sus proyectos. ¿Okay? Aquí algunos ejemplos más de cómo pueden ustedes colocar esos proyectos. Algunos ejemplos más. Aquí cómo se sujetan las placas con tensores hacia los mástiles y cómo se coloca también para las mallas sombras o las mesh, al igual también que este que está aquí. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más también aquí. Y algunos ejemplos más también para esquinas de catenarias, al igual también que esta que puede hacer para malla sombra. Y esta parte de la cuestión del agua, el cómo podemos redirigir el tema del agua en alguna cubierta. Aquí en esta imagen, las waterworks vienen siendo colocar una especie como de mangueras en lo que son las catenarias para poder redirigir el tema del agua. Y se ponen lo que son las mangueras y se revisten con el mismo material. De esa manera el agua no cae directamente como si fuera una cascada en lo que son las catenarias de un proyecto, ¿sí? Es una forma de cómo se puede desviar el tema del agua, que fue también un tema que me pidió Fernando, que podamos también ejemplificar. Aquí también, bueno, son la parte de las bases de platinas o bases de cimentación, que también son ejemplos y cómo se pueden también proyectar y cómo se pueden dibujar y colocar. Aquí otro también para el tema de los cables tensores o cables, digamos también cables muertos, que son los que jalan el mástil. Y bueno, pasamos al tema de la obtención de forma. Para la obtención de forma hay varios métodos, desde geométrico o matemático, las pompas de jabón, superficies regladas, las maquetas y simulación de fuerzas. En este caso, bueno, actualmente ya está muy avanzado la tecnología en cuestión de las búsquedas de formas y la mayoría de los softwares que manejan el mercado a nivel internacional ya obtenemos la búsqueda de forma. Y debo de comentarles que la búsqueda de forma es lo principal antes de poder calcular cualquier tipo de proyecto. Incluso para obtener patronajes, también es el primer término a poder obtener. Es la parte de la búsqueda de forma, de cómo se va a ver la parte final de forma para su cliente, ya lo que ustedes van a vender de proyecto. Y cuando tengan la forma, seguimos al patronaje y cuando tengamos toda la parte de la forma y reacciones de la tela de fuerzas hacia la estructura metálica, seguimos con el acero y posteriormente seguimos con la cimentación, cables, detalles de instalación, detalles constructivos, perdón. Y todo lo que conlleva ya de planos finales para su instalación final del proyecto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Voy a, bueno, en este caso, como les comentaba, la parte de la presión de forma es lo principal.
Aquí viene, es mucha información, por eso lo estoy pasando de esta manera, por el tiempo que tenemos de la presentación. Y otra también puede ser maquetas. Incluso Fernando fue alumno mío en mis cursos que tuve hace ya 3 años aproximadamente. Y es un curso que es, como les comentaba desde el inicio, de aproximadamente 40, 50 horas, unas horas en línea, otras horas estudio en oficina o en casa. Y el proyecto final es justamente una maqueta, es la parte conceptual de cómo ustedes pueden sacar sus formas finales para, porque incluso para los clientes también sirve para poder presentar un proyecto. Una maqueta es una forma también eficaz con un proyecto de escala, de ver cómo va a quedar la forma final de ese proyecto, de cómo el cliente lo puede apreciar tanto en maqueta como en un modelo de software, ¿de acuerdo? En una computadora. Y bueno, pues aquí vamos a aplicar las formas de aquí. El tema de la prensada, se utilizan por regular telas como acrílicos, como telas que puedan tensar muy bien, como alguna malla de las que usan las damas, alguna tela muy flexible para poder hacer ese tipo de formas y el cliente puede apreciarlo. ¿Sabes? Sí, pues mira, el mástil va así, la forma va de manera, la catenaria, tu volumen, ver de qué manera queda un usuario ante el proyecto, cómo se va a ver la dimensión, etcétera. Y aquí ubicamos el tema de patronajes. Los patronajes igualmente ya hay softwares especializados, los cuales nos arrojan el tema del patronaje. Lo que hace el patronaje es, bueno, en este caso, tiene la búsqueda de forma, como se ve en esta imagen. Aquí tenemos una búsqueda de forma y de esta manera el software lo que hace es tirar líneas en el modelo matemático ya con la búsqueda de forma final y al final nuestro software nos saca plantillas, como se ven aquí, plantillas de patronajes, los cuales de esa manera podemos sacar las plantillas ya en una superficie plana y de esa manera podemos dibujarlos y podemos llevar a cabo los cortes para poder confeccionar, ¿sí? Y aquí lo que se trata del patronaje es de eficientar el material lo mayor posible. Sabemos de antemano que cada rollo de material son diferentes dimensiones, diferentes anchos. Hay materiales de 3 metros de ancho, 2.50, 2.80, etcétera. Y de esa manera tratamos de eficientar el material en la forma de patronaje. Y aparte del patronaje, no nada más cuestión cuestión técnica, sino que aparte en ocasiones hay patronajes, también le dan una cuestión visual a su proyecto. Entonces ahí también ver cómo se va a dibujar su patronaje, sobre todo cuando son membranas translúcidas, hay que ver bien cómo se va a colocar el patronaje, de manera que las líneas vayan geométricamente bien establecidas, para que no se vea un patrón de una línea por acá, otra por allá, y eso visualmente pues hace incrementar la calidad de su proyecto, ¿de acuerdo? Y por último, la parte de la confección. En la parte de la confección es importante señalar lo siguiente. En las mallas sombras HDP, por regular, sabemos de antemano que son cosidas pues, con máquina de coser, ¿sí? En lo que son los materiales de PVDF, como lo maneja Satres, son de una manera vulcanizados, como en un caso de las máquinas Leicester, que también fabrica, bueno, que en este caso también comercializa la marca LDM, y hay otros métodos de confección que puede ser por barra caliente, que puede ser por alta frecuencia, y alta frecuencia se utiliza para materiales también de PVDF y PVC, ¿de acuerdo? Aquí por regular metemos este tema de KEDER porque la norma europea solicita que en las esquinas de los proyectos vaya con lo que es el KEDER, la mayoría de lo que son las ovillas catenarias, agarres en catenarias, agarres en placas o relingas, que se le coloque KEDER. ¿Para qué? Para cuestión de agarre de fuerzas y distribución de fuerzas también de agarre de la tela. Esto lo meten como una cuestión de código europeo. México y Latinoamérica no se acostumbra por cuestiones de costos, porque esto incrementa bastante, pero sería la forma indicada y correcta de poder colocar un proyecto. Aquí se ve cómo está la parte de la confección. Vean ustedes cómo se empalman los patronajes. Tiene la plantilla del patronaje y a su vez cómo tienen que empalmarse uno con otro para poder dar la forma final de su proyecto. Vean ustedes bien cómo van quedando y cómo se van confeccionando para que tengan esa forma final al momento de instalarlo.
Aquí hay una forma importante, un tema importante que comentar. En las membranas y mallas sabemos que hay la palabra compensación. No sé si todos sepan lo que es la compensación, pero la compensación es básicamente dejar la tela más pequeña de lo que es el proyecto final. Vamos a suponer que tenemos aquí un arco y tenemos aquí otro arco visto en planta y tenemos una distancia de 10 metros y aquí tenemos una distancia de 5 metros. Por lo tanto, su tela, al momento de pensarla, no van a fabricarla de 10 por 5, sino tienen que dejarla más chica y, por ejemplo, aquí van a dejar la tela de 9 metros y quizá la tela aquí van a dejarla de 4 metros. ¿Para qué? Para que al momento de que la fabriquen y al momento de tensarla, ya en su tensión máxima, la tela puede llegar a su estructura final y de manera que quede la tela completamente tensada. Por eso aquí se ve el ejemplo donde no hubo una buena compensación y de esa manera pues quedó muy abierta la tela, ya no llegó al tope de la tela para poder tensarla a la estructura metálica y de esa manera pues visualmente se ve mal y pues no está realmente correcto, ¿de acuerdo? Por eso quiero comentar esto, que es muy importante el tema de fabricación. Y la compensación, básicamente cuando uno como fabricante o en el tema como calculista, en este caso como se vio, calculamos las telas, debemos de meter el ancho de la tela, en este caso, y debemos también de meter el pretensado de la membrana, cuánto porcentaje de pretensado vamos a darle, y saber cuánto tensado tenemos que darle en la urdimbre y trama, de manera que el patronaje nos va a quedar más chico para poder llegar en el proceso final de instalación y de la tensión final, ¿de acuerdo? Todo esto de diapositivas para que podamos abarcar lo más que se pueda de la presentación. Aquí son videos que igual también les comparto ahí con Fernando, son videos de nuestra empresa. Quiero avanzar, un segundo. Listo. En un segundo a ver si puede reproducir este video. Ok, ahí está un video que tenemos también en la presentación para que también ustedes lo puedan apreciar. De este proyecto ganamos también un premio, ya también fue en el 2018. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos visto de todos los temas? Nos pregunta Jorge Suárez que sí, ¿qué software utilizas para el cálculo y patronaje? Sí, utilizamos un software alemán que se llama Drupal Software. Es un software bastante bueno. En lo particular tengo ya utilizándolo cerca de casi 3 años, casi 4 años ya. Y ahí hacemos plantillas de patronajes, calculamos reacciones de la tela, la fuerza de la pretensión que conlleva para poder ver las reacciones que tiene hacia la parte metálica. Y en el mismo software también se puede calcular acero, cimentación y todo lo que conlleva. Sin embargo, actualmente, como tenemos la firma de cursos de capacitación y que también hacemos cálculos estructurales, también tenemos ahí dentro de nuestro equipo a un ingeniero, el cual nos ayuda con otro software que él calcula el acero y cimentación. Perdón, no sé si lo dijiste, Sí. pero en ese tipo de software o en el que tú tienes, metes valores como velocidad del aire. Sí, se meten lo que son las combinaciones de cargas, como le llamamos, las cargas ya externas. Es decir, la pretensión del proyecto
se mete a lo que es peso propio, básicamente. Sería el peso propio del material y que entra como la pretensión y la fuerza que lleva la tela hacia el acero. Y posteriormente se hace la combinación de cargas del viento, de la nieve y granizo, y lluvia en este caso también. Ah, ok. Sí. Hay Igual, otras. agregar, el software también ahí se puede meter lo que es la parte de la lluvia para saber que tenga una pendiente idónea y no haya embolsamiento de agua el día de mañana. También es importante enseñar eso. Ok. Sí. Aquí ¿Alguien hay más? otras dos preguntas. Bueno, una Sí. creo que son, creo yo que la puedo contestar. Nos dice la gente de Pilarza, de Guatemala. De Guatemala. ¿Qué aplica la garantía que respalda o que respalde Sattler según su porcentaje? Leyendo la carta de garantía, por ejemplo, esta de la membrana Atlas, dice que es de 15 años, se refiere, claro, cada carta de garantía pues puede variar, ¿no? Pero se refiere a que mantenga, o sea, la membrana mantenga la tensión, la tensión inicial de al menos un 60%, a la que se le dio inicialmente, ¿no? Es decir, que a los años pues, no pierda esa tensión. Claro, va a haber una pérdida, pero que no sea superior, ¿no? También habla de cuestiones, las propiedades mecánicas, o sea, que la membrana no pierda esas propiedades mecánicas, ¿no? Y también de una resistencia a la presión del agua. Eso es lo que leí en la carta de garantía, ¿no? Del producto específico de Atlas. Pero bueno, no sé si todas las fabricantes son iguales o se van por otras cosas. Y cuando hay un problema desde un inicio, o sea, pues se checa, o sea, en nuestro caso con Sattler y otros proveedores, se van hasta los gerentes de producto y todo eso, ¿no? Es muy importante que guarden las etiquetas de los rollos. ¿Por qué? Porque normalmente las fábricas nos toca que nos piden el número de lote. Y muchas veces hay gente que lo tira, entonces es bueno tenerlo para saber y en base a eso pueden dar una respuesta o una mejor respuesta a las fábricas, ¿no? Hay otra pregunta que si esta la hace Canek Rubio, la resistencia de la soldadura con pistola de calor, que quiero pensar que es pistola de calor, es la misma que con alta frecuencia, definitivamente no. Con una pistola de calor, la presión que se hace sobre el material, o sea, para soldar cualquier termoplástico tenemos que cumplir o tener equilibradas tres variables, que es la temperatura, la velocidad y la presión. Entonces, con una pistola de calor, la presión que se hace es con un rodillo y es manual. Puede ser que a los primeros 3, 4 metros hagas cierta presión, pero luego el operador o uno se cansa y ya no haces la misma presión o incluso te vas más rápido porque quieres terminar o te vas más lento. Entonces, con la pistola de calor solo tenemos controlada la variable de la temperatura. Si hablamos de una pistola Leister, es muy, muy exacta su temperatura. La presión y la velocidad no son constantes. Entonces, eso puede haber ahí alguna falla, ¿no? Y también pregunta Canek Rubio que si la soldadura resiste lo mismo que la membrana o tiene una resistencia mayor o menor. Creo yo que debe de ser la misma resistencia. Si está bien soldado el material, no hay manera de, despegarlo, si se puede decir, hasta que se
se empieza a destruir, se levanta lo que es en el caso de membranas de PVC, se empieza a levantar el PVC y se empieza a ver lo que es el tejido. Entonces, la resistencia, no hay pérdida de resistencia ahí, ¿no? Y otra pregunta, ¿hasta qué longitud de traslape es factible usar soldadura con calor o con alta frecuencia? En lo que yo... Sí, Fernando, bueno. Perdón, adelante, Samuel. Sí, esa pregunta, de hecho, puedes fabricar con ambos, tanto vulcanizado, en este caso con Leicester, con ratones. Lo mismo, en cuestión de volumen me refiero, o sea, lo que pregunta, la última pregunta esta de la longitud, puedes fabricar la misma cantidad con vulcanizado, con aire caliente, que con alta frecuencia. Sin embargo, ahí enfatizo, como comenta Fernando, es más controlado y robotizado con alta frecuencia que con aire caliente. Es la única diferencia ahí en la cuestión de esa variable, esa imperfección que pudiera existir. Sin embargo, puedes fabricar mismos volúmenes, ¿no? O sea, hay incluso cubiertas de estadios fabricados con aire caliente, completos. Y claro que el tema de supervisión de la garantía, de la calidad, es también una supervisión manual. Va a ser lento, por supuesto, pero se puede hacer. Nada más hay que enfatizar eso. Sí, con las máquinas, hablando del aire caliente, una pistola de calor, pues realmente es para ciertos detalles o la recomendación, ¿no? Pero Leicester, en su caso, tiene máquinas automáticas, le llamamos, o conocidas en el mercado, al menos mercado mexicano, como ratones, donde esa máquina, sí, en esa máquina sí podemos controlar y tener constantes el peso, porque el peso lo da la propia máquina, no tienes que ir aplastando ni nada. Y la velocidad también. La máquina tiene un motor de una transmisión, un motor que a los metros 1, 2, 3 o hasta 10 metros por minuto puede ir trabajando sin que haya variación. Entonces eso da más confianza y hace que haya menos margen de error para poder soldar con aire caliente y que la membrana o el trabajo quede igual de fuerte que si se usa alta frecuencia, ¿no? Entonces, son alta frecuencia y aire caliente, pues son diferentes tecnologías simplemente, ¿no? Otra pregunta de Canek Rubio, Samuel, es ¿qué norma o eurocódigo es el que establece que se debe usar Keder en el perímetro? Por ahí si lo tienes o si no, luego... Sí, no eso igual les comparto, supuestamente comparto ahí a correo el Eurocode, que es el código europeo, y viene en un segmento ahí una norma. Digo, la realidad es que no me acuerdo ahorita la norma, pero viene ahí especificado que de esa manera es la manera correcta de colocar ahí las membranas, ¿sale? Sí. Otra pregunta de Eduardo Daniel Ocon. ¿En la garantía hay alguna diferencia si la confección se realizó con pistola de calor o con alta frecuencia? El problema que puede haber si es con una pistola de calor, lo peor que podría pasar, aunque también podría pasar con alta frecuencia y con máquinas automáticas de Leicester, es que se abra o que no se seleccione bien alguna temperatura o algo y la unión se abra o se despegue cuando haya tensión o cuando haya viento y todo eso, pero eso no es problema de la membrana como tal, ¿no? Es problema del sistema que se usó para unirla. Otra pregunta de Canek Rubio, ¿las membranas PDF también se unen en fábrica con costura? Ahí quisiera, en tu pregunta anterior, Fernando, que respondiste, nada más ¿Sí? agregar. Efectivamente, no, la garantía pues no tiene problema de cómo se fabricaron, sino que nada más que esté correctamente fabricada, nada más. Y esta última pregunta que hace, ¿la puedes repetir, la pregunta? ¿Las membranas PVDF también se unen en fábrica con costura? No, pues realmente el PDF es básicamente con vulcanizado, aire caliente o alta frecuencia, nada más.
La costura es básicamente nada más para las mallas HDP o lo que son las mallas sombras. Costura hablando de máquina de coser, ¿no? Pero sí. Que pregunta él, ¿no? Ajá, se puede, sí, una membrana con la laca PVDF, incluso con dióxido de titanio. Sí. Hablo por las de Sattler. Sí. Se pueden soldar en su fábrica, hacer toda la membrana y ya nomás ir a instalar, ¿no? Exacto. No hay ningún problema. Es correcto. Otra pregunta, Guillermo Antonio Castro Lieves. Para las mallas sombras, ¿cuál es el porcentaje de elongación a la hora de calcular un form finding? ¿Cuál es el porcentaje de qué? ¿Perdón? El porcentaje de elongación. De elongación. Esta pregunta, incluso Fernando, aquí, no sé si recuerdes, cuando hicimos la fabricación de las parabólicas hiperbóricos con Conversión 95, una pregunta técnica que yo también te hice, que incluso hasta tuviste que preguntar a los fabricantes de Gate Pacific, donde en la urdimbre le damos un 5% de compensación, ¿sí? Y en la trama el 3% de compensación para el tema de secar los patronajes. ¿Sí recordamos eso? Sí. Si Guillermo, luego te puedes comunicar y ya te podemos pasar la información por escrito. Sí. Hablando de la malla sombra, bueno, la que manejamos nosotros, que es Comercial 95 de Gale Pacific, Es correcto. que es la más conocida, ¿no? Ya en otras marcas tendrán que darte ese dato el fabricante, El ¿no? fabricante. Sí, son un porcentaje que el fabricante de hecho realiza, bueno, que te otorga. Esa parte es importante tomar en cuenta al momento de sacar los patronajes. Es igual si también me puedes compartir a mí, Fernando, para tenerlo ahí Sí. dato, pero sí son porcentajes que básicamente el fabricante nos proporciona, ¿sale? También en el caso de Sattler, hay gente que nos ha pedido la información y yo creo que es para meterla a algún software sobre eso de la compensación, las Exacto, curvas biaxiales, todo eso. exacto. Eso lo tenemos. No sé si de todos los materiales o nomás de los que nos han pedido, pero si no lo tenemos en LDM, lo pedimos a fábrica, ¿no? Es algo que otros clientes lo piden. Entonces no hay Sí, ningún. de hecho es un dato muy importante para el tema de poder sacar las plantillas de patronajes. Eso pues para todos se los comentamos, ¿de acuerdo? Sí. Otra pregunta, ¿existe algún código que defina las tolerancias de fabricación? Ahí no, yo Tolerancia no de lo tengo fabricación. claro. Las No entiendo tolerancias bien de la pregunta. fabricación o algún código. A ver si ahorita nos lo pone más claro Canek Rubio. Otra pregunta, ¿hay alguna tabla de relación de temperatura y velocidad por el tipo de material? Barimat de Leicester. No hay ninguna tabla, ya que adicional al espesor del material, al tipo de material, aún así se tiene que tomar en cuenta la temperatura ambiente. Yo siempre pongo la comparativa en México de que hoy, a esta hora, en la ciudad de Toluca, puede que estén a 10, 15 grados, mientras que acá donde yo estoy, en Hermosillo, Sonora, podemos estar a 38 grados, por decir, a la sombra. Entonces, el material se comporta diferente. Por eso Leicester no tiene una tabla con exactitud para cada tipo de material. Otra pregunta es, ¿se puede sellar una membrana con un ratón genérico? Pues sí, se puede soldar mientras haya calor, solo que lo que nos ha tocado por comentarios de clientes es que la temperatura no mantienen una temperatura constante y no te das cuenta hasta que haya una falla en
en el material. Entonces, ese podría ser la desventaja, ¿no? Yo ahí sí comentaré esta parte esa pregunta del genérico. Por regular, yo no recomendaría soldar membranas, menos para el tema de lo que es arquitectura textil. A menos que un trabajo de lona para camión, lona para alguna carpa, creo que no hay mucho problema. Es nada más supervisar la parte de temperatura constante, pero sí enfatizar que de preferencia sea algún mecanismo de soldado con certificación, o sea, para que no haya algún problema, sobre todo en el tema de las cubetas textiles, vaya, de la parte de lo que son las tenso y la textil. Nos preguntan también si la membrana de la foto de la derecha se unió con pistola de calor o con alta frecuencia. Quiero Sí, de pensar hecho, que esto que está aquí presente, esta imagen, es Ajá. una membrana Satres, Poliplan 684, si no recuerdo el nombre, Fernando, ¿tú me corriges? Okay. Poliplan Es 684. una, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, es una membrana translúcida y se unió con ratón Leicester. Así de esa manera la unimos. Ok. Sí. Otra pregunta que ponen aquí es Alejandro García. ¿El gramaje de la membrana es importante en temporada de calor? Ya que en ese momento de calor me solicitan más de 730 gramos y en fin de año, quiero pensar que más frío, ligeras de no más de 684 gramos. No sé si hay alguna relación, creo yo que no, No, con el no, calor o con realmente el frío, ¿no? no hay ninguna relación. Ahí, obviamente cada material se comporta de manera diferente al calor y al frío. Sin embargo, no hay ninguna relación en cuestión del peso, no tiene nada que ver. Ok. Y ya, por último, bueno, de la pregunta esta que no entendimos o no, nos decía Canek Rubio, me refiero a la membrana del proyecto que parece una escuela. Había una pregunta anterior de él que no, que si existe algún código que defina las tolerancias de fabricación. Quiero pensar que es lo mismo, que es de lo mismo. Bueno, es que no entiendo muy bien la pregunta. La tolerancia de fabricación, ¿a qué se refiere? Si puede ahí un poquito ampliar la pregunta para entenderla bien, con mucho gusto la puedo responder. Sí, Ok. buenas tardes. No, Buenas tardes. la pregunta era de la que parece una escuela, si la habían soldado con calor o con radio, con alta frecuencia, perdón. Ah, ya, ok. De hecho, los ejemplos que te pasé de nuestra empresa de ECO han sido todos 100% soldados con vulcanizado, con aire caliente. Ok, Todos. entonces todo se puede hacer con eso y así se hace en la industria. Sí se puede hacer todo, de hecho sí lo afirmo, se puede hacer todo. Es nada más cuestión de el cuidado, de la supervisión, de la calidad. Incluso el que vieron que es un cono del video, el que pasé el video, fue Sí, también confeccionado con vulcanizado. ok, gracias. Y la otra de la tolerancia es de que pues ya sacaron su patronaje y tienen sus 5% o 3% que mencionaron en la otra dirección. Entonces Ah, ya. se pasa a la fábrica y a lo mejor la pieza medía 9 metros en el dibujo. Si hay un estándar que diga que ese 9 metros es más o menos 1 centímetro o algo así, eso no existe, o en el eurocódigo ese que mencionaron del KEDER no está establecido, algo así. No hay un tema así establecido tal cual. Ya más bien esa parte, pues obviamente los datos que nos da el fabricante de la ordimitrama y en base a tu experiencia. Yo por regular, de hecho hace rato un alumno que tengo en mi curso que estamos impartiendo actualmente, que estamos por finalizar, que les comentaba, un tipo casi diplomado, un alumno de Venezuela me preguntaba algo muy semejante. Le digo, mira, yo lo que te recomendaría es hacer una prueba mecánica física donde agarres un tramo de membrana tal cual, o sea, literalmente un tramo de 1 metro por 50 centímetros, los prendes de un lado y otro y le des prueba de tensión. Si es 1 metro, ver cuánto tensa a lo largo para checar tu,
porcentaje a la ordimbre y a la trama. O sea, tal cual literal una prueba física en tu taller de trabajo. Es una recomendación quizá empírica, pero te sirve, vaya, para el tema también de tu práctica que puedas también tener también tú como instalador. Ok, y ese 5%, ¿qué es? ¿Es el 5% de una carga o el 5% de una longitud? 5% de una longitud se refiere, lo que es la compensación. En el caso de la malla sombra, yo recuerdo cuando fabricamos que les mostré del parabrisas hiperbóricos en color gris, esas mallas comerciales de 5, le colocamos el 5% y en la ordimbre y el 3 en la rama. Y se refiere al tema de la longitud, de lo que tenemos que cortar. Casi por cada metro se cortaban cerca de 5 centímetros, por ejemplo. Si medía 10 metros, se cortaba 1 metro. O sea, es un ejemplo, de esa manera es como lo metemos en el software, el tema de longitudes. Ok, gracias. Sí, por Muchas nada. gracias. Yo me he encontrado clientes que, bueno, que no tienen software, que trabajan en mallas sombras, con mucha experiencia y todo, pero ya como que tienen determinado, dependiendo a lo mejor no es la mejor práctica, también un software pues es costoso y todo eso, pero tienen determinado hasta cierta medida, le quitamos tantos centímetros a la malla, por decir, Exacto. hablando de media sombra, ¿no? Le quitamos, no recuerdo, ¿no? Pero por decir 10 centímetros y hasta ciertas otras medidas le quitamos 15 o menos, no sé, ¿no? Entonces, hay gente que ya lo ha probado así como eso que dice Samuel, de hacer algo, una prueba para ir determinando más o menos eso, si no se tiene pues un software, ¿no? Exacto. Perfecto. Adelante. Sí. Bueno, básicamente aquí ya estamos poniendo ejemplos reales que nuestra empresa hemos realizado con la marca Satres, ahí en colaboración con Fernando. Esta cubierta, bueno, ya lo comentamos, fue vulcanizada completamente con aire caliente, fue fabricado así. La verdad, ese material me ha funcionado muy bien, los clientes lo han aceptado perfectamente bien. Esta otra es el proyecto más elaborado, es fabricado con Blackout 787 de la Polyplan, es un tipo 1. Sin embargo, incluso ahí hace unos días también Omar del EDM me preguntaba algo parecido como este, y traemos un claro de casi 14 metros por 12 en un parabolé hiperbólico a 4 puntos. De hecho, son 2 parabolas hiperbólicos aquí, 2 encontrados, y fue una cubierta que hicimos apenas entregamos en enero pasado. Y la realidad es que el material reaccionó muy bien, es fácil soldarlo y a la tensión perfectamente reacciona muy bien y visualmente se ve muy bonita la verdad el proyecto. Pues también hay otro ejemplo también de aplicación de Satellite también en este proyecto. Aquí esta es muy pequeña, le metimos también un blackout, igualmente también 187. Esta fue por requerimiento del cliente, por la cuestión que es una sala de espera y un hospital, y de esa manera la lucidez, como les comentaba, calienta un poco más que un blackout. Estos son ejemplos también que colocamos ya con la marca Satres, ¿sale? Aquí nos brincamos temas de la eficiencia energética, como comentábamos, depende pues de cómo esté colocada, depende del material. En este caso, menor consumo de energía por la lucidez de las marcas. Esto permite aprovechar la mayor parte del día natural y reduce el consumo de energía eléctrica. Es una ventaja en las lúcidas. Si metemos una doble capa, pues puede crear una cama de aire. Esto permite que sea un aislante natural para aprovechar las propiedades acústicas y térmicas. Y en las blackout u opacas reducen el porcentaje de rayos UV y permite el espacio sea más térmico, como la imagen anterior. ¿Sí? Aquí unas imágenes más. Aparte, bueno, nuestra empresa fabricamos también la parte metálica de los proyectos. Aquí unas imágenes más, también compartimos la presentación. Una pregunta, ¿ustedes Sí, pueden adelante. vender los herrajes? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante. Sí, adelante. Sí. ¿Ustedes pueden vender los herrajes? O sea, ya fabricados, que yo te pida, no sé, unos esquineros, unas placas o algo, o dónde los puedo conseguir. Lo que pasa que en el área que estoy es en costa y por lo general cada 2 años el cable de acero ya se oxida o
o los tensores se truenan por cuestiones del clima o cositas así. Mira, hay empresas, LDM, me parece, ahorita Fernando nos contesta, comercializa algunos herrajes. Yo en particular, lo que sí puedo fabricar, si acaso, son las placas sándwich, seguro que tú ocupes. Sin embargo, hay empresas especializadas para herrajes, cables, tensores, lo que tú necesites. Hay piezas que se pueden fabricar sin problema y otras que son prefabricadas. Fernando, si nos puedes ya ampliar un poquito la respuesta. Sí, vendemos, la verdad, se vende muy poco, pero lo tenemos cuando lo necesitan, lo que son tensores, argollas, los grilletes de acero inoxidable. La mayoría del mercado usa galvanizado. El cable no lo tenemos y tampoco lo que son placas para sujeción, refuerzos, esas no, pero sí alguien que haga o que te puede vender como Samuel o alguna otra persona, ¿no? Pues si tienes el contacto por ahí, Fernando, que me hicieras el favor de dármelo para pues yo contactarlo y poder comprarle algún arnés o algún herraje, te lo agradecería. Ok. Sí, claro que sí. Les vamos a pasar a todos información de Samuel para cualquier cosa que necesiten con él, con todo gusto. Gracias, Fernando. Y bueno, esta lámina, además de comentarla, hemos ahí, como les comentaba, ganado 3 premios ya internacionales, de lo que es el primero que está acá de los conos, que fue en Durango, el segundo en Nuevo León, y de este mismo de Nuevo León se ganaron 2 premios, que fue uno de Vienda Nuevo León, aquí se ve el nombre del premio, y otro también por parte de DeFi. Como comentábamos, esta empresa, pues tenemos ahí una maestría que hicimos en Alemania, una especial en España. Tenemos aparte el uso del software especializado, el software Google Software, aquí está incluso el nombre, lo pueden también ustedes buscar ahí en el internet. Y pues aparte de nuestra empresa les ofrecemos servicio de confección, instalación, montaje, mantenimientos y claro, todo el tema que tiene que ver con ingenierías y planos estructurales, plantillas de patronajes para la ejecución de proyectos. Pasamos aquí, bueno, esta es una noticia del DeFi cuando se ganó el premio. Aquí en esta categoría quedamos como ganadores destacados de Highlight Winners en Durango y de otro proyecto, estas imágenes de Durango. Está un poquito de computadora aquí. Sí lo ven, ¿verdad? La imagen. Sí, de lo de los conos. Sí, que se trabó un poquito aquí está un poquito de bulbo esta computadora. Prometo que a la siguiente ya te pongo otra más avanzada, Fernando. Bueno, Okay. Básicamente era ya de lo último que estaba platicando, el tema de lo que hemos ahí ganado premios. Ya por último, me voy a meter un tema de la instalación, que es el último tema que vamos a abordar, que fue lo que me pidió también Fernando, aquí el tema de instalaciones y accesorios para cubiertas. Y bueno, y también igual que quedamos en el segundo lugar de los destacados ganadores en este tipo de premios internacional. Imágenes del proyecto que metimos con Conversión 95. Y bueno, listo. Aquí brincamos a lo último, que viene siendo la instalación de una tensoestructura. ¿Qué hay que tomar en cuenta en una instalación? El costo estimado de la estructura metálica, el costo de la erección o lo que es la parte de levantamiento de la estructura, si son mástiles, son arcos, ver logísticas de instalación, ver logísticas de traslados de estructura metálica, de la tela, por supuesto, también hay que ver el tema de traslados, ver el tema de supervisores, ver algunas vistas. Esos renders, por favor, no les hagan caso, son renders que yo hice cuando era estudiante, nada más que le metí ahí parte del proyecto que hicimos de la maestría, ya hace cerca de casi 8 o 9 años.
Ya ahorita los renders que hacemos, por supuesto, son muy diferentes, muy realísticos, pero hay que ver pues la forma de cómo presentar al cliente sus renders, sus planos de ejecución, la parte de los detalles técnicos de cómo se debe instalar, cómo va el cable, de qué tamaño va el tornillo, qué tamaño va el cable, cómo va la sujeción de la membrana a la estructura metálica, las platinas, los mástiles en el caso es un mástil suspendido, qué tensores lleva, tamaños de tensores. Los tensores, me preguntarán, ¿cómo elegimos un tipo de tensor? Y eso tiene que ver con la parte del análisis estructural de la fuerza que ocupa un tensor o ocupa, en el caso de la membrana, para poder darle esa reacción de tensiones, y eso se revise con la parte de la fuerza en kilonewtons, y a su vez revisamos una tabla de tensores para poder determinar qué tipo de tensor vamos a ocupar. Y por el tema de la cimentación, igualmente, análisis estructural, que es el análisis desde la reacción de la tela, análisis de la estructura metálica y al final el cálculo estructural de la cimentación. Si son pilas de cimentación, son pilotes, se van a colocar en el sitio, una zapata aislada, zapata corrida, etcétera. ¿Sí? Básicamente son lo que tenemos que ver en toda la logística de instalaciones, tener planos completos de instalación y a su vez también, no se acostumbra mucho a hacerlo, pero recomendaciones que hay que hacer también eso es un plano de logística de instalación, qué tipo de grúa se va a utilizar, cuántos días de grúa, cómo se va a izar la membrana a la estructura metálica, cómo se va a ejecutar el tema de la tensión de los cables, qué tipo de herramientas se van a utilizar en sitio, entre otro tipo de cosas que se utilizan en la logística de instalación de un proyecto, ¿sí? Un programa de obra o lo que es las famosas diagramas de Gantt, donde pues, ahí ponemos el tipo, bueno, más bien en este caso los tiempos de ejecución de cada tarea y subtareas a ejecutar, la parte pues hasta la limpieza del proyecto, el costo aproximado de lo que es el porcentaje de la membrana, los cables, el acero, el transporte, la instalación, la ingeniería para terminar el proyecto completo. Esta tablita no se ve aquí en esto, lo pueden ver ustedes sin problema, con calma y con zoom, para cómo se pone una tarea y subtareas. Aquí vienen euros porque era un proyecto de maestría y es como lo determinamos para saber cómo van los costos bien específicos de la confección, cómo se va a confeccionar, si también cuesta rentar la bodega, si es bodega propia, los trabajadores, los cables, el tipo de tornillo, el tipo de anclaje, etcétera. Todo esto viene bien determinado para que al final nos dé una tablita con el costo ya final de lo que va a costar ese proyecto a nuestro cliente, ¿sí? Bueno, pues básicamente ahí lo hicimos un poquito express, una disculpa por la tardanza en haberme conectado a todos los presentes. Veo que fue un muy buen grupo. Fernando, gracias por la invitación a impartir este tipo de cursos. Vamos a estar aún impartiendo, nos faltan un curso más presencial y dos presenciales, y uno más en línea. Estaremos atentos ahí con Fernando, nada más ponernos de acuerdo en la dinámica de logística y tiempos. Y bueno, en este caso aquí fue un tema ahí de retraso técnicos y que estábamos acá también en Ciudad de México, son un poquito complejos los tiempos para movernos, pero estamos a la orden. Agradezco muchísimo e infinitamente la atención a todos. Gracias por todo. Fernando, gracias por la invitación nuevamente. Y pues seguimos aquí en contacto y a la orden, le podemos allá apoyarles a todos los presentes. Samuel, bueno, gracias por tu información. Nomás preguntan una última pregunta, creo. Sí. En la diapositiva, el costo de estimación que aparece, que si son porcentajes reales. Lo que decía que el 20, algo de la membrana, el tanto por ciento, el acero 29%. Esos costos son reales, más o menos lo que se lleva de membrana, o sea, lo que representa en el proyecto, el porcentaje de lo que representa el acero, el cable, sí son reales. No, ese fue un proyecto académico de la maestría, únicamente para ejemplificar,
y como comentaba desde el inicio de la sesión, los costos dependen mucho el tipo de proyecto, la ciudad, porque por ejemplo es muy diferente el tema de las materias primas en México que en otros países de Latinoamérica, otros países del mundo incluso. Entonces, todo depende el tipo, el diseño, y no es real realmente esos porcentajes. Pero es como lo recomendamos que se divida para poder tener un dato más claro de cómo poder ejemplificar esos costos del cliente. Ok, bien. Bueno, Samuel, muchas gracias. Gracias a todos, en verdad, por su tiempo. Esperamos que algo les haya quedado de esto. Vamos a seguir haciendo más cursos. El próximo, no me acuerdo si es para mayo o algo así, pero bueno, ya tenemos ahí una programación. Queremos pues meter otros temas que pueden ser de importancia, ¿no? Y más que todo poder ayudar a profesionalizar más a todos los negocios de confección, de membranas, arquitectura textil, de lonas, todo eso. Es la finalidad, ¿no? Entonces, por ahí estaremos informándoles y les mandaremos ahí los contactos de Samuel y todo eso. Y bueno, no nos queda más que seguir a las órdenes de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Próximo curso, tengo curso posiblemente a partir de mayo. De cualquier manera, le paso, si me permite, Fernando, la información, y a su vez también Fernando también se puede compartir. Es un curso interesante. Hemos tenido a la fecha más de 120 alumnos ya egresados en los cursos. Fernando fue, me parece que la primera edición, me parece, Fernando. Por ahí Fernando confió en nuestra firma. Y a la fecha ya llevamos 4 cursos internacionales. Y como lo comento, hemos tenido ya alumnos desde Barcelona, desde Texas y varias partes de Latinoamérica y México. Muy contentos de compartir lo poquito que sabemos. Estamos ahí atentos de sus comentarios y completamente a la orden. Perfecto. Sí, por ahí vamos a mandarles lo de la presentación. Y bueno, esto creo que sí nuestra gente de marketing grabó el curso y todo eso. Cualquier información que necesiten, con gusto. Gracias a todos. Saludos. Saludos.